Education and Science. El día de hoy hablaremos sobre el equilibrio Hardy-Weinberg en genética de poblaciones. En el video anterior de Introducción a Genética de Poblaciones, hemos revisado los conceptos de población, pool o poza génica y evolución. Hemos visto que las ciencias biológicas generalmente definen la evolución como la suma total de los cambios genéticos heredados en los individuos que son miembros de un pool genético de una población. Es evidente que los efectos de la evolución son sentidos por las personas o los individuos de una población. Sin embargo, es la población en su conjunto la que realmente evoluciona. El equilibrio de Hardy-Weinberg se desarrolló en gran parte como resultado de un trabajo independiente en el siglo XX por Gottfried Hardy, un matemático inglés, y Wilhelm Weinberg, un médico alemán. A través de modelos matemáticos basados en la probabilidad, concluyeron en 1908 que las frecuencias del pool de genes son inherentemente estables, pero que la evolución se debe esperar en todas las poblaciones prácticamente todo el tiempo. Ellos dijeron que el proceso de la herencia por sí mismo no cambia ni las frecuencias alélicas ni genotípicas de un locus dado. Por lo tanto, una población en equilibrio es considerada una población ideal y sin evolución, en la que no cambian las frecuencias alélicas. Hardy-Weinberg y los genetistas de poblaciones que le siguieron llegaron a entender que la evolución no se produciría en una población si se cumplen las siguientes condiciones. La primera, ausencia de mutaciones, es decir, los genes son estables. No existe un flujo de genes entre poblaciones, es decir, no hay ni procesos de inmigración ni emigración. Las poblaciones son cerradas. Las poblaciones deben ser infinitamente grandes para que la frecuencia de alelos no se altere por sucesos aislados a fin de evitar la deriva génica. Recordemos que la deriva génica es la pérdida de alelos al azar, sin intencionalidad. Una cuarta condición es que en esta población se den apareamientos al azar, conocido como panmixia. Por lo tanto, todos los individuos se cruzan y producen el mismo número de descendientes. De esa manera evitamos la selección natural, es decir, cada individuo tiene la misma probabilidad de sobrevivir. Todos los genotipos, por tanto, deben ser adaptables y no deben tener diferencias en el éxito reproductivo. Pero ¿qué pasa si no se cumplen las condiciones del equilibrio de Hardy-Weinberg? Es decir, observamos mutaciones, se introducen nuevos alelos en la población. Si existe intercambio genético o flujo de genes entre una población a otra y resulta en entrecruzamiento y consanguinidad, de esa manera se reducirían las diferencias genéticas entre poblaciones. Y que la población no sea grande sino pequeña, es decir, sería susceptible a la deriva génica, pérdida de alelos por azar y no por selección natural, como producto del efecto de cuello de botella, un efecto fundador, y que pocos animales lleguen a la madurez sexual. Por otra parte, que el apareamiento no sea aleatorio, es decir, no ocurra panmixia y por lo tanto cause la expresión de fenotipos recesivos debido a consanguinidad o emparejamiento selectivo. Y finalmente,
que se dé el proceso de selección natural. Por lo tanto, solamente se expresarían los alelos exitosos. Ciertos alelos proveen caracteres que mejoran la habilidad para la supervivencia y reproducción. Si se alteran las condiciones del equilibrio Hardy-Weinberg, es evidente que ocurre la evolución. Por lo tanto, en una población en equilibrio de Hardy-Weinberg no se da la evolución, puesto que las poblaciones, sus alelos, sus genes son estables. Para que se dé el equilibrio de Hardy-Weinberg, la población debe ser de tamaño grande, estar sujeta a un régimen de apareamientos al azar, ausencia de selección natural, de mutaciones y migraciones. Las frecuencias genotípicas y génicas permanecen constantes de generación en generación, estando estas frecuencias genotípicas determinadas por las frecuencias génicas. Entonces, en una población en equilibrio, las frecuencias génicas, también denominadas alélicas, y las frecuencias genotípicas, que se calculan en base a estas frecuencias alélicas, guardan relación matemática y por lo tanto pueden ser predichas. Cualesquiera sean las frecuencias genotípicas iniciales, una generación de apareamientos al azar es suficiente para establecer el equilibrio, es decir, observamos una constancia en las frecuencias génicas y genotípicas de generación en generación. En base a lo que hemos visto anteriormente, para que se dé la validez del equilibrio Hardy-Weinberg en una población, debe existir un cruce aleatorio, o sea, al azar, no direccionado, no seleccionado. Debe haber ausencia de selección natural, de migración y de mutaciones. Las poblaciones deben ser grandes y los organismos que habiten en estas poblaciones deben ser diploides que se reproducen sexualmente. Este equilibrio de Hardy-Weinberg puede ser utilizado para estimar las frecuencias alélicas siempre y cuando la frecuencia de una de las clases genotípicas es conocida. Se puede estimar las frecuencias genotípicas y alélicas en situaciones en que hay dominancia o recesividad y no todos los genotipos pueden distinguirse. También sirve para averiguar si en una población los apareamientos son al azar con respecto a un carácter en base a las frecuencias genotípicas cuando son conocidas. Sin embargo, no siempre se pueden estimar las frecuencias génicas de frecuencias genotípicas cuando hay dominancia completa, salvo existan otras condiciones como la ley del equilibrio o de Hardy-Weinberg. Les sugerimos que vean los siguientes videos para que complementen su aprendizaje en cuanto a genética de poblaciones. Gracias por visitar EDSI, Education and Science.